equipo específicamente de salud pueda manejar, que es intoxicación etílica y síndrome de abstinencia por alcohol, que creemos de que es importante que ustedes puedan tener en cuenta. Como ustedes ven, esto está dentro de la segunda dimensión, que es usualmente lo que sí uno como agente de salud puede encontrar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como ustedes ven aquí, es que básicamente la intoxicación etílica particularmente va a generar, como ya ustedes ven, según los niveles, va a generar, digamos, un grado de sedación progresivo hasta los niveles, digamos, más peligrosos a partir de 200 o 300 hacia abajo. Si bien es cierto el coma y la muerte se dan en los 400, hay casos de reporte de 300 hacia arriba de muerte, y por el otro lado también hay casos de recuperación después de 1000, 1200 básicamente miligramos, de tal manera de que es factible de que uno pueda recuperar a una persona, y los manejos básicamente en estos casos son manejos ya de internamiento obligados, ¿no? El otro dato importante es el diagnóstico diferencial que siempre tiene que haber cuando hay intoxicación etílica, y como ustedes ven aquí, tiene desde hemorragia cerebral, cetoacidosis alcohólica, intoxicación por etilenglicol, intoxicación por metanol, encefalopatía hepática, hipoglicemia, infección, páncreas, específicamente esto en función a la realidad clínica que pueda haber. Es decir, que la intoxicación por licor con manifestaciones básicamente médicas asociadas puede ser a veces un presente griego, de tal manera de que un paciente intoxicado con problemas de licor hay que tener mucho cuidado, porque usualmente los pacientes intoxicados no sufren dolor, no sienten dolor, porque están intoxicados. Entonces realmente el examen clínico va a marcar un paso importante. Una hemorragia intracerebral a veces solamente puede ser identificado de repente como una alteración a nivel de las pupilas que están alteradas, una alteración en el sensorio que ya el paciente viene medio tomado. Entonces definitivamente un paciente en donde por ejemplo es encontrado así tirado y aparece en la emergencia, pues hay que tener cuidado de que podamos encontrarnos con un problema médico de esta naturaleza, ¿no? De otro lado, como ustedes ven, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? En general, la intoxicación leve a moderada no requiere tratamiento específico. Es decir, la persona que ha tomado mucho, por lo general, simplemente va a dormir y con eso se va a acabar el problema. El tema es que definitivamente siempre hay que hacer un examen clínico, una historia completa, pero hay algunas preguntas que sí son claves, ¿no? Para ver si esta persona que esté intoxicada nos va a traer problemas en los días que vienen, ¿no? Uno es si ha sufrido convulsión previamente. Si la persona ha tenido antecedentes de haber convulsionado cuando ha dejado de tomar, mucho cuidado que esta persona va a ser una complicación en los días que vienen. ¿Por qué? Porque ya una persona que tiene antecedente de convulsiones en estado de abstinencia, simple y llanamente lo que estamos viendo en este momento, como recién hace unas horas o ayer ha dejado de tomar, pues realmente estamos viendo la primera parte de la situación. El segundo es pacientes si tiene historia de delirium tremens, es decir, cuadros alucinatorios, como vamos a ver más adelante, ya más graves, es el cuadro de abstinencia más grave. Tercero, ha tomado alguna medicación o combinación de drogas con el alcohol, especialmente aquellos pacientes que han estado, por ejemplo, utilizando sedantes. El paciente, aparte de tomar, resulta que la mamá viene con una cajita o con un frasco de 6-7 tabletas o un blister de diazepam, que supuestamente ha hecho la combinación entre el licor y las pastillas. Es un paciente que puede entrar en coma, puede ser grave, entonces mucho cuidado con ese paciente. Todas estas afirmaciones positivas indican de frente al internamiento, ¿no? Para cuidar que el paciente en el camino no se nos vaya a morir o vaya a ser una complicación. El paciente tiene historia de enfermedad ulcerosa, enfermedad cardiovascular, específicamente enfermedad ulcerosa con riesgos de sangrado o enfermedad cardiovascular especialmente inestable, el paciente definitivamente con presiones altas o problemas de cardiopatía, ya es un paciente que realmente hay que cuidar mucho y evaluar esta dimensión para ver si tiene realmente criterios médicos para ser ingresado. De otro lado, igualmente están, por ejemplo, problemas metabólicos como diabetes o un problema médico crónico inestable.
¿Ha sufrido el paciente un accidente o ha tenido algún traumatismo encefalocraneano? Esto también es otro dato importante. Paciente atropellado, paciente que ha tenido algún problema reciente o un golpe. Los problemas básicamente cerebrales, particularmente hemorragia subaracnoidea o hemorragia, epidural, que es la más frecuente en estos casos, pues se presenta la complicación al día o los días después. Empieza con sopor progresivo, cada vez focalización neurológica, hasta que de repente empieza con una convulsión, entramos con una complicación. Padece el paciente una condición psiquiátrica seria, verbigracia, depresión severa, psicosis o trastorno orgánico cerebral, pues es un paciente que al día después o después de la intoxicación probablemente nos va a ser un problema médico serio y puede ser también una indicación para internarlo. ¿Ha habido alguna evidencia reciente de sangrado gastrointestinal? O sea, básicamente la pregunta clásica, ¿no? ¿Usted ha eliminado heces de color negro? Si el paciente agarra y dice que sí, que hace unos días está con heces de color negro, no sé qué pasa y por qué, pero es medio raro ya ese sangrado digestivo elevado, mucho cuidado, que de repente uno le evalúa al paciente y te da una hemoglobina sumamente baja. Entonces, estos indicadores básicamente nos dicen que el paciente probablemente va a ser una complicación a los días siguientes y es mejor considerar la posibilidad del ingreso, ¿no? En cuanto a intoxicación con conducta de asalto, lo primero que hay que ver, y eso es, digamos, una situación muy frecuente, el paciente viene violento y viene intoxicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que determinar si es que esto es un efecto adverso por la intoxicación etílica, ya sea por la intensidad de consumo o por mezcla de alcoholes. O sea, ¿qué cosa ha tomado este paciente para entender por qué es que está así violento en este momento? El otro elemento importante es que un paciente agresivo, violento, hay que descartar que no haya consumido otras drogas, particularmente pasta básica, clorhidrato de cocaína, ¿no? O benzodiazepínicos, que explican cómo así viene así violento. El tercero es una agitación generada por un episodio psicótico agudo. Un paciente que cree que lo quieren matar, que le quieren hacer, está alucinado, ¿no? Y que realmente un poco como que revela, digamos, un trastorno con el principio de realidad. El cuarto, la agitación por una condición médica asociada a un traumatismo encefalocraneano complicado, una alteración metabólica o endocrina descompensada, que pueden hacernos entender básicamente por qué este paciente está así agresivo, de tal manera que, como ustedes ven, con una conducta de asalto agresivo sí requiere ser evaluado con mucho cuidado y los exámenes de sangre importantes, especialmente en ese sentido. ¿Cuál es el esquema de intervención? El esquema de intervención de un paciente agitado, lo primero es una muestra de fuerza y de seguridad ambiente. ¿Esto qué significa? Si el paciente está violento, viene agarrado por la policía, lo primero que tiene que hacer el agente de salud es tener 2 o 3 enfermeros que estén detrás de uno para uno hacer una entrevista tranquilo. Jamás métase usted con un paciente que está violento solos, porque ahí el paciente los puede agredir, pueden ustedes ser violentados. Solamente el hecho, y eso lo hemos visto mucho en el instituto, en el servicio de emergencia, el hecho de que uno vaya con 2 o 3 personas atrás, enfermeros, que están, digamos, alazadas y él se agita, hace que el paciente se tranquilice, simplemente. Y uno, lo primero que tiene que cuidar es eso. Segundo, la entrevista por parte de la gente tiene que ser no amenazante, con límites y con respeto siempre, ¿no? Porque ahí basta que uno tenga una actitud negativa con el paciente para que el paciente se termine de violentar mucho más de lo que está. Tercero, indagar claramente los deseos y sentimientos y emociones del paciente. Es mejor, lo primero que tenemos que hacer es que descargue. ¿Por qué está molesto? Pero quiero entender qué es lo que pasa con usted. No acercarse mucho al paciente, 1 metro, 1,5 metros es suficiente. Hay una cercanía peligrosa. Si el paciente está muy agitado, pues más de 1 metro no me acerco, sino de ahí, bueno, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Por qué usted está así, se encuentra usted así molesto? Dígame. Empieza a botar toda la situación. Lo que pasa es que mi familia no me entiende y otra vez me están persiguiendo y quieren que no tome. Eso solamente genera que baje y se pueda generar, digamos, que descargar la catarsis clásica, que hace que realmente uno entienda qué es lo que pasa y hacia dónde vamos. Evitar los desacuerdos con el paciente, específicamente tratando un poco, por ejemplo, el paciente de repente se está moviendo, oiga, siéntese,
Entonces, no, dejarlo ahí tranquilo. A veces él se está moviendo porque está agitado, está muy fastidiado. Entonces, mejor, bueno, a ver, veamos cómo podemos ayudarlo a usted. Pero los desacuerdos con el paciente a veces pueden ser riesgosos en una intervención de un paciente que está en una emergencia médica, porque el paciente agitado, intoxicado, es un paciente en emergencia y de cuidado. Muchas veces el ofrecimiento de algo de tomar, un café, darle algo al paciente puede hacer que lo calme. O sea, que a veces definitivamente desea usted algo, un vaso de agua, quiere usted alguna situación. Básicamente esto muchas veces puede hacer que el paciente permita de que sea más manejable. Y si nosotros vemos de que esta situación sigue muy violento y está muy agitado, lo que propone la Asociación Americana de Psiquiatría en las evaluaciones de emergencia de este tipo de pacientes es que hay que tratar, ya que persuadirlo, que sería bueno y recomendable que tome algún tipo de medicina, un tipo de medicina para calmarse un poco. Usted entenderá que definitivamente no podemos nosotros, usted está muy alterado y sería bueno que tome algo para que se tranquilice y de esa manera lograr a través de la persuasión inicial que el paciente pueda realmente recibir un tratamiento, ¿no? Lo ideal es evitar, digamos, al máximo las fuerzas y la violencia, siempre y cuando, claro, todo tiene un límite también, ¿no? O sea, realmente el paciente puede estar muy violento, muy agresivo, con potencial. Bueno, mire, acá lo más adecuado va a ser que nos podamos entender. Nosotros queremos ayudarlo y queremos ver qué es lo que podemos servir. Pero también usted entenderá de que si usted se agita y se violenta, pues vamos a terminar, va a tener que venir el personal y mejor evitemos eso, porque el personal va a tener que reducirlo, mejor vayamos por las vías más saludables. Entonces, una forma sumamente adecuada de enfrentar ahora los antipsicóticos, el antipsicótico de elección para cuadros de agitación, el haloperidol, el cual puede ser administrado por vía intramuscular o por vía oral a dosis de 0,5 a 5 miligramos o vía intramuscular cada 4 o 8 horas. Esa es una forma. La otra forma también hay la forma, digamos, endovenosa, que es una forma sumamente adecuada en estos casos. El haloperidol está casi en cualquier centro de emergencia, sumamente eficaz, es casi el antipsicótico para cuadros de agitación realmente muy bueno. Las vías intramusculares son sumamente rápidas y realmente calman al paciente. No lo dopan, pero sí lo calman. Y esto puede ser realmente sumamente útil, específicamente en una emergencia. Y usualmente el haloperidol es bastante seguro desde la perspectiva, digamos, cardiovascular. No se ha dado, por ejemplo, en cuadros de problemas de cardiopatía severas, especialmente en casos en cuidados intensivos, ¿no? Hay algunas condiciones, digamos, de problemas de cardiopatía marcada en donde de repente pueden haber algunas complicaciones, pero evidentemente el haloperidol es uno de los antipsicóticos típicos, digamos, más recomendados para calmar al paciente. Los otros antipsicóticos, como por ejemplo los atípicos disponibles, digamos, en la farmacopea, la risperidona, dosis de 0,5 a 2 miligramos, o la olanzapina, que pueden ser también de 2 a 5, repetidos cada 2 a 6 horas. Estos antipsicóticos, especialmente la risperidona, calma y no dopa. Olanzapina sí va a sedar un poco más, el paciente de repente queremos que se cede un poco más, entonces uno le da olanzapina, bastante seguros en términos cardiovasculares, y definitivamente podemos nosotros calmar esta agitación y realmente permitir salir del paso. En este momento, y especialmente en los casos que estamos en emergencia, en una situación, lo que necesitamos es calmar a ese paciente con la finalidad de que podamos salir de la crisis. No le vamos a mejorar en absoluto el tema del licor, nada. Lo que queremos salir es que, ¿sabes qué? Que este paciente lo podamos controlar. Ya una vez que se controle, entonces ya inmediatamente es derivado a un especialista, a un centro ya especializado, si es que el asunto es así, pero realmente salimos del problema y podemos salir de una emergencia, porque un paciente agitado y violento es altamente peligroso para el resto y peligroso para el personal de salud también. O sea, realmente uno tiene que tener en cuenta mucho eso, porque estamos hablando de este paciente agitado. En cuanto a los síndromes de supresión, ustedes ven, los síndromes de supresión son 3. Tenemos la abstinencia alcohólica simple, la alucinosis alcohólica y el delirium tremens.
En primer lugar, como ustedes ven, por ejemplo, el curso. El curso todos van a ceder en 7 a 8 días, todos los cuadros de supresión. Entonces, el cuadro de supresión por alcohol es máximo 7 a 8 días. Ahora, los cuadros de abstinencia simple, básicamente en más del 80% de los casos, son leves. Son leves. ¿Qué significa? De que solamente hay hasta un 15% de casos que requieren medicación, el resto no requiere medicación. Es un cuadro que va a ceder simplemente a los 2-3 días sin ningún tratamiento, digamos, psicofarmacológico. Pero ustedes van a encontrar algunos en los cuales el temblor es marcado, ya estamos hablando probablemente de dependientes, en donde hay mucho temblor, mucha hiperactividad autonómica, sudan mucho, hay una angustia marcada, una sed de querer tomar. Usualmente esto se presenta varias horas después de haber dejado de beber, ¿no? Y los factores predisponentes son una ingesta abundante. Fíjense, usualmente acá hablan mínimo 4 o 5 años de ingesta fuerte, intensa, 3-4 veces por semana. O sea, ya estamos hablando de un dependiente, ¿no? Pero como nosotros a veces no podemos decir, no sabemos de dónde viene, de repente viene el paciente a la emergencia o al centro de salud, y definitivamente lo encontramos en esta cara, en la cara de la abstinencia, ¿no? Pesadillas, alucinaciones visuales o táctiles, usualmente transitorias, no tan fuertes. Básicamente acá usualmente las alucinaciones son más auditivas, mientras que en el delirium tremens las alucinaciones son visuales. Es una de las únicas patologías de salud mental que produce alucinaciones visuales. Ve usualmente animales, ratas gigantes, personas así, una cuestión así realmente muy marcada, casi es patognomónica de este cuadro de supresión. O sea, todos los síntomas de abstinencia, pero aparte hay síntomas alucinatorios marcados, ¿no? En cuanto a las características, como ustedes ven, del cuadro de abstinencia simple, pobremente formadas las alucinaciones, mientras que acá son sumamente claras. Yo veía, doctor, que venía un toro que se me venía encima y que me iba a atropellar, ¿no? O después veía unos animales que se querían subir y así, unas ratas que se me subían al cuerpo y no sabía qué cosa, típico cuadro de delirium tremens, ¿no? Y claro, el antecedente evidentemente tiene que ser pues de haber tomado mucho de dejar. El sensorio es claro en los cuadros de abstinencia alcohólica, es decir, está lúcido, consciente, sabe dónde está, mientras que por ejemplo acá en el delirium tremens más bien está confuso, confunde a veces, se desubica, medio desorientado. Se aclara 5 a 7 días, ¿no? Y por eso, digamos, la intervención es también de 5 a 7 días, intervención psicofarmacológica, ¿no? En el delirium tremens, como ustedes ven, el pico es el segundo o tercer día después de dejar de tomar. Ya acá es inclusive mucho mayor, como ustedes ven, 5 años, que está fuerte, mientras que el delirium tremens 5 a 15 años. O sea, ya es un cuadro de complicación básicamente de corte ya de dependiente mucho más grave. Delirium tremens, nosotros hemos visto algunos que otros casos, usualmente llegan muy poco al instituto, por lo general llegan al hospital Cayetano Heredia, ¿no? Las alucinaciones son muy vívidas, muy claras, muy como imagen corporal externa, así como me están viendo a mí, ¿no? Así exactamente como esa vivacidad marcada en cuanto a la alucinación. Y ahí puede haber hipertermia, colapso, y por el otro lado, usualmente también aquí en el delirium tremens es donde se ven las convulsiones. En las convulsiones, usualmente el 20-30% de los casos hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas, no parciales, generalizadas, es decir, la persona súbitamente a los 2-3 días de estar en la abstinencia, de haber dejado, de repente grita, se cae y empieza la convulsión tónico-clónica clásica, ¿no? Mientras que las convulsiones que sean parciales, es decir, primero empieza a producir un temblor en la mano y después se generaliza, mucho cuidado que sea un problema agregado, que no solamente sea el problema de abstinencia, sino un problema, digamos, neurológico. La alucinosis alcohólica es menos frecuente. También, fíjense, son 10 o más años de ingestas severas, intensas, usualmente dentro de las 24 horas después de la supresión, y usualmente aquí las alucinaciones son de corte auditivo. Hay usualmente, aparte de las alucinaciones, pueden haber delusiones de persecución, también son vívidas, pero a diferencia del delirium tremens son alucinaciones auditivas, específicamente muy claras, mientras que en la abstinencia alcohólica las alucinaciones pueden ser un poco formadas, no tan claras, no tan nítidas. Acá sí la persona está escuchando que le hablan mal de él, que le dicen que lo insultan, etcétera, etcétera, ¿no? Y
Puede haber conducta suicidio y asalto, básicamente por este síndrome paranoide asociado, pero lo clásico y la diferencia versus una esquizofrenia, porque cuando ustedes hacen un corte transversal de una alucinosis alcohólica con una esquizofrenia paranoide pueden ser casi iguales, con la diferencia de que este cuadro empezó más tardíamente, después de los 40 usualmente, mientras que el cuadro de esquizofrenia paranoide es un cuadro que el pico de presentación empieza a los 20, 30 años y después va siéndose una cuestión crónica a lo largo de los años. Acá usualmente empieza más tardíamente este cuadro en lo que es la historia natural del alcoholismo, y lo otro es que desaparece pues a la semana. Desaparece a la semana. Y con eso específicamente tenemos los cuadros así claros, y el abordaje específicamente, como ustedes ven, en primer lugar, hacer una historia médica selectiva buscando complicaciones en los sistemas. El examen físico es fundamental. La gran mayoría, como les decía, no requieren tratamiento psicotrópico de 0,5 a 25, nomás van a ser los que van a requerir tratamiento medicamentoso. El segundo paso es el brindar adecuado soporte ambiental y nutricional, cuidados de enfermería, reducción y minimización de los estímulos ambientales, proveer alimentos, fluidos no cafeinados, confort ambiental, reposo. Todo paciente debe administrarse suplementos vitamínicos, especialmente incluyendo 50 miligramos a 100 miligramos de tiamina, usualmente por 2 a 3 semanas. Para los casos de abstinencia moderadas y severas, la medicación de elección son las benzodiazepinas, las cuales han sido utilizadas en los últimos 20 años, con un alto grado de margen de seguridad. Hasta ahora no hay ningún medicamento que supere las benzodiazepinas en términos de eficacia. No han sido utilizados también carbamazepina, han sido utilizados inclusive algunas otras medicinas, pero no han tenido la eficacia tan marcada para reducir ansiedad marcada, insomnio, síntomas autonómicos marcados, y que usualmente no debe extenderse este tratamiento por más de 7 días. La técnica de dosis de carga: alcohólico adulto sin compromiso hepático. Sin compromiso hepático, técnica de dosis de carga, es decir, uno va evaluando al tanteo. ¿No? Diazepam 20 miligramos cada 2 horas hasta que se cede. Una vez que ya uno tiene, digamos, la sedación del paciente hasta se cese, que tiene tendencia a dormirse. Si a los 2 o 3 logramos que se cede, estamos hablando de 40 miligramos. Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente es ir bajando. Después del primer día ya sabemos que 60 miligramos, al segundo día le bajamos a 50 y así vamos bajando casi 20% hasta que el séptimo día ya le quitamos la benzodiazepina, ¿no? Que es el tiempo que va a durar la supresión, ¿no? La estrategia es, como ven ustedes, ir bajando los siguientes 3 a 5 días a razón de 20% por día. La dosis se incrementa si es que aparecen signos de abstinencia, mientras que la medicación se suspende si el paciente está somnoliento y muestra signos de hipotensión ortostática. La otra forma es la dosis fija, y la dosis fija consiste en dar diazepam de 10 miligramos, básicamente dosis que se puede repetir cada 4 a 6 horas, en función al grado de ansiedad y agitación que tenga. Y igualmente, una vez que ya aquí la desventaja es que el paciente hay que estar viéndolo diariamente, hay que estar viéndolo diariamente para poder ver la dosis adecuada y de esa manera manejar, digamos, el síndrome de supresión. Y lo propio se hace específicamente la reducción progresiva. En los casos de alcohólicos mayores o aquellos que tienen compromiso, específicamente se utilizan benzodiazepinas de acción corta. Usualmente es el lorazepam o oxazepam, el que tenemos en el mercado es el lorazepam de 2 miligramos cada 2 horas hasta la sedación leve el primer día, y luego reducir las dosis en días subsecuentes a razón de 20% por día hasta suprimir la medicación específicamente en el lapso de 5 a 7 días. Y de esa manera el cuadro se manejó por completo en ese sentido. Luego, alcohólico que tiene dependencia a benzodiazepinas, el 20-40% de los alcohólicos son portadores de una dependencia, y clínicamente lo que se observa es que el paciente pasado los 7 días todavía sigue ansioso, todavía sigue angustiado y no se sabe por qué. Se supone que a los 5 o 7 días no debe tener angustia. Pues esto muchas veces son pacientes que ya han venido tomando benzodiazepínicos, y el objetivo fundamental es determinar si el paciente tiene un cuadro subyacente, y por lo general estos casos que tienen dependencia tienen que ser derivados a los especialistas, a gente ya de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque hay que manejarle el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas más el síndrome de supresión por alcohol. Y usualmente más del 90% de los casos que tienen este tipo de cuadros
tienen un problema de ansiedad o un problema de presión arterial, ¿no? Es vital que tales condiciones sean tratadas de manera simultánea y por lo tanto debe ser llevado como usted ven a un personas especiales. Bueno,